Marcela Rodríguez. Ella es una política española y funcionaria también, porque ella es secretaria de Estado de Cooperación Internacional en el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y dirigenta del PSOE. Entonces, vamos a empezar, Pilar, por la parte política, porque todos estamos pendientes de lo que está ocurriendo en España, donde esta semana se vio este debate entre Sánchez y Feijóo. Y por lo que ocurrió anterior en las elecciones municipales, que el PSOE perdió en 15 de 22 provincias, todo parece indicar que España está llamando de nuevo al PP o a la coalición de derechas. Entonces, nos gustaría tu visión con relación a esta parte. Así es. Bueno, pues muchas gracias y la verdad es que muy agradecida de poder compartir esta mesa de debate tan intensa. Gracias por estar con nosotros. Este formato tan fantástico y estar, por supuesto, en República Dominicana. Fíjese que en relación con las elecciones autonómicas y municipales, evidentemente el resultado trajo como consecuencia una decisión, que fue la convocatoria por parte del presidente del gobierno de unas elecciones. Ante la derrota. Sí, se pega el micrófono, sí. Adelante, sí. Estoy yo intentando explicar mi posición, ¿no? Sí, luego, por eso. Luego dialogamos. Sí. No, es que se acerque más al micrófono. No, que se acerque más al micrófono. No, si lo he entendido a la primera. No, pero que Eury la está traduciendo, ella no quiere que la traduzca. Claro, Ella habla un español muy claro. No, ella no quiso decir eso, no quiso decir. Retiro lo que dije. Ella no necesita traducción de su castellano, que es muy bueno. ¿Qué es lo que ocurrió realmente? Porque vamos a analizar los datos. Vamos a ver. La reflexión es, el PSOE adelante a las elecciones porque ha sufrido un duro varapalo en las elecciones autonómicas y municipales. Bueno, analicemos el resultado de las elecciones autonómicas y municipales. El PSOE solo perdió 400.000 votos. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha pasado una realidad que ocurre en muchos países del entorno de la Unión Europea, como ocurre en otros países del mundo, que esta situación de poder gobernar con mayorías absolutas se ha terminado. Y es necesario llegar a acuerdos y pactar con otras fuerzas políticas y establecer gobiernos de coalición, porque nadie por sí solo consigue la mayoría absoluta. Nosotros teníamos un gobierno de coalición con el Grupo Confederal de Unidas Podemos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que el Grupo Confederal de Unidas Podemos, en los territorios en los que se presentaba, ha sufrido un retroceso electoral muy importante. Ha dejado de recibir respaldo electoral. ¿Eso qué ha pasado? Que los acuerdos de gobierno que teníamos antes con ellos no se pudieron repetir porque no teníamos ese apoyo para poder formar gobierno. Okay. Y sin embargo, el Partido Popular sí que puede formar esos gobiernos porque se está ayudando y apoyando y conformando gobiernos contra la ultraderecha y ellos sí que pueden conformar esas mayorías. Por tanto, eso es lo que ha pasado. Por tanto, ante esa situación donde vemos con preocupación que hay un avance muy importante de la ultraderecha, porque ya no es solo como ocurría hacía unos meses que la ultraderecha decía: yo te apoyo en la investidura, pero no te pido a cambio entrar a formar parte del gobierno. No. Ahora la ultraderecha le está diciendo al Partido Popular: yo te apoyo en la investidura, y soy parte del pero me tienes que dar áreas en ese gobierno. Y es más, yo te voy a pedir las áreas que quiero. Por tanto, es un cambio de escenario completamente distinto, porque a diferencia de lo que ocurre en otros países de Europa, donde, por ejemplo, en Alemania, han dicho tajantemente: nosotros vamos a establecer un cordón sanitario a la ultraderecha y no le vamos a dejar entrar de ninguna manera en las instituciones. En España... ¿Un cordón sanitario? ¿Qué es eso? Cordón sanitario es no pactar con ellos para que la ultraderecha no entre a gobernar. Y le llaman cordón sanitario, sí. ¿lo consideran una enfermedad? Como nos lo han llamado a nosotros, como nos han llamado al Partido Socialista. ¿Lo consideran una enfermedad, ser conservador? No, eso no es ser conservador, es ser ultraconservador, que es distinto. Conservador podía ser el PP en sus tiempos. Vox no es ultraconservador.
Vox es ultraderecha y tiene postulados de ultraderecha. Pero ha avanzado mucho. Son trumpistas, él es el trumpismo, eso es conservadurismo. Entonces ustedes le llaman cordón. Ustedes le llaman. Y soy capaz de hacer muchas cosas a la vez, pero escucharlos a todos. Ustedes le llaman cordón sanitario. Yo le llamo a frenar la. Le estoy diciendo la posición de Alemania. Es lo que ha dicho Alemania. Okay. Y lo que han dicho está otros fuerte países. eso no contribuye a nada. Bueno, a nosotros nos han llamado al Partido Socialista, el PP ha dicho que había que hacer un cordón sanitario al Partido Socialista. O sea, ellos de ustedes. Claro, y aquí estamos, ¿eh? Y somos demócratas, ¿o no? Pero estamos utilizando esos términos. Sí, pero, ustedes están devaluando el debate político con ese tipo de actitudes. Nosotros no hemos utilizado ese concepto. No, que a ellos es que le dicen. Nos lo han llamado a nosotros. O sea, Bosch lo ha llamado a ellos. Dígaselo, por favor, que eso que me ha dicho a mí, dígaselo al PP. Okay. Dígaselo al PP. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, precisamente en ese contexto hay que convocar elecciones porque entendemos que es el pueblo español, los ciudadanos y ciudadanas, quienes tienen que decidir qué tipo de gobierno quieren para dirigir el país. Si quieren un gobierno conformado por el Partido Popular, la derecha y la ultraderecha juntos, o quieren un gobierno con otros planteamientos progresistas, de izquierda. Yo no voy a cuestionar los postulados de cada quien. Yo defiendo mi visión de la sociedad y nuestra visión de la sociedad. Y la verdad es que España, como otros países, después de una pandemia, después de una crisis económica que estamos viviendo, porque la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha tenido un impacto brutal en las economías del mundo, pero en Europa muchísimo más. Y sin embargo, España en este momento es el país que refleja o registra unos datos de crecimiento económico, de inflación más baja. Y no lo decimos nosotros. El gobierno sanchista lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice el Banco Central Europeo, y tenemos unas perspectivas de crecimiento pues más avanzados que en ningún entorno. Ahora, señora Pilar, lo que se percibe es que ese avance de la ultraderecha en España va a derrotar en las elecciones al PSOE. No. Lo que se percibe, por lo menos, por estos lados. Sí, pero no va a pasar. ¿Por qué usted dice que no va a pasar? No va a pasar por una razón, porque el Partido Popular y Vox no van a sumar para tener mayoría absoluta, porque el Partido Popular, para gobernar en España, solamente puede apoyarse en una fuerza política que es Vox, la ultraderecha. ¿Y no hay posibilidad de Y no van a sumar porque no van a tener mayoría absoluta. Lo que pasa es que en España, y eso también hay que explicarlo, ganar las elecciones no significa gobernar. Es decir, en el Congreso tenemos un sistema parlamentario. Ellos tienen la posibilidad de ganar las elecciones, más, pero más no así de hacer gobierno. ¿Y el diagnóstico de Ciudadanos cuál es? Igual que Podemos. No existe. Igual que Podemos, ya prácticamente ha desaparecido los dos. No, ha desaparecido más Ciudadanos Pilar, que Podemos. Sí, claro. ¿A qué podemos políticas para adultos? ¿A qué podemos atribuir, Pilar, ese avance real, independientemente de las posibilidades de gobernar o no, esa es una pregunta de la derecha? ¿A qué podemos atribuir ese avance? Yo creo que no es un escenario específico de España. No lo es. No. Es una tendencia generalizada que ocurre en otros países de la Unión Europea, pero también del resto del mundo. Se ha visto ejemplos que creo que todos tenemos en la cabeza. El trumpismo. Y Bolsonaro, por ejemplo. Sí, claro. También, ¿no? Entonces, que gracias a Dios Lula lo venció. Es exactamente el mismo esquema. ¿El esquema cuál es? Fíjese, nosotros, que es una pregunta que tenemos que hacernos también para hacer autocrítica, en el sentido de ¿cómo es posible que España, en un contexto tan difícil, internacional, seamos capaces de crecer económicamente, de tener un escudo social muy potente, donde se suben las pensiones, donde el salario mínimo interprofesional sube, donde la sanidad y la educación se refuerzan, donde la vivienda se protege, la vivienda pública, donde se refuerza todo lo público y al mismo tiempo crecemos? ¿Cómo es posible que en una tesitura así resulta que la ultraderecha avance? ¿Qué explicación tienen ustedes? Vamos a suponernos, me voy a dirigir a usted porque antes hemos entablado, nos hemos caído bien, ¿verdad? Bien. Sí. Usted, por ejemplo, tiene una excelente gestión en el gobierno. No discrimino a la izquierda, faltaría más. No. Usted tiene una excelente gestión en el gobierno. Y es muy difícil que pueda atacar su gestión, porque es buena a pesar del contexto. Entonces, ¿yo qué hago? Porque no tengo propuestas para contrarrestar su gestión. Entonces a mí lo que me interesa no es hablar de propuestas concretas. Entonces, ¿qué hacemos? Elevamos el ruido y sustituimos la política por la antipolítica. ¿Qué es la antipolítica? La antipolítica es que yo le descalifico a usted, le deshumanizo. Entonces digo, usted, sanchismo,
Pedro Sánchez, el sanchismo que usted ha creado, usted lo que quiere es mantenerse en el poder, usted es un mentiroso y le quito toda capacidad de humanizar y de, sobre todo, tener la capacidad de vender o de hablar de una gestión. Entonces, todo el momento es ruido. Yo le insulto, entonces usted me tiene que contestar porque tiene que intentar defenderse de lo que yo le estoy diciendo. Y entonces, ¿cuál es la reflexión? Son todos iguales. Ya están enzarzados en el ruido y ya no se habla de lo que importa al país. En el medio del ruido no hablamos de propuestas. No hablamos de cómo crece el salario, no hablamos de la estabilidad, no hablamos de las perspectivas económicas, no hablamos de eso. Enfrascamos la discusión vana, fútil. Si esa es la estrategia de la derecha, ¿por qué caen ustedes en eso mismo? Bueno, y su discurso diferente no cala. ¿Sabe por qué? Porque hay una cosa que se llama medios de comunicación. No todos. Claro. No todos, entonces, pero sí es cierto que hay una maquinaria muy potente de réplica permanente de esos esquemas y donde se está también, de alguna manera, dulcificando a Vox o blanqueando, como suele decirse, a Vox. Vox no engaña a nadie. Vox es un partido xenófobo, racista, que además niega la violencia de género, que no está de acuerdo con la igualdad de las mujeres, que dice que los migrantes vienen a quitarte tu puesto de trabajo y que son los que violan a las mujeres españolas, que son los que dicen que hay que salirse de la Unión Europea, que son los que dicen que no están de acuerdo con las comunidades autónomas, porque hay que centralizar el Estado y volver a ser una grande y libre. Eso es lo que dice Vox. Sí. Ellos no engañan. El problema es quien asume ese discurso, por cierto, anticonstitucionalista, porque nuestra Constitución no dice nada de eso, y yo diría incluso antidemócrata. Y entonces, cuando yo acepto ese discurso, porque para gobernar te necesito, yo estoy comprando ese marco político. Y entonces me da igual el coste, porque yo lo que quiero es gobernar y estar en las instituciones. Y la llamada batalla cultural. La llamada batalla cultural, porque, por ejemplo, eso en toda Europa, pero en España esto influye bastante, porque España tiene la mayor comunidad católica inmovilista, como se le pueda llamar, de Europa. La mayor, entonces, tiene un peso, sí. Esa comunidad siente que en estos momentos, digamos, el cristianismo occidental y sus valores están bajo ataque. Que está bajo ataque el concepto de la familia, que está bajo ataque una serie de cosas, y eso lo busca detrás de representaciones políticas. Entonces, ¿eso cómo ha afectado? Yo creo que hay que empezar por una reflexión inicial. O sea, Vox, al final, es una fuerza política que sale del Partido Popular. Sí. Sale del Partido Popular. Cuando ven que hay un espacio político, cuando hay un liderazgo débil del Partido Popular y ven que hay un espacio político de posiciones más radicales que ellos ven que de cara a las urnas puede tener un recorrido. Por tanto, es una respuesta a un análisis, como cuando se hace un estudio de mercado que quiero lanzar un producto. Es exactamente lo mismo. No hay que olvidar que la Constitución española dice que España es un Estado laico. Laico. Pero también es verdad que hay determinadas estructuras que siguen teniendo un poder bastante importante. Entonces, el discurso de Vox va en la línea del pensamiento único. Nosotros cuando decimos gobernamos para la inmensa mayoría de los españoles y de las españolas, ¿es verdad? Yo gobierno independientemente de que tú no me hayas votado. Porque mis valores, ¿cuáles son? La igualdad de oportunidades, el estado del bienestar. Estas cosas que al final la ciudadanía asume como algo propio y que al final defendemos todos porque todo el mundo quiere tener una sanidad pública potente, porque lo de los servicios públicos es para igualar a todos, para que los que no tienen plata en el bolsillo puedan tener lo que sin el estado de bienestar o sin los servicios públicos no tendrían absolutamente nada. Entonces, esas ideas que están tan arraigadas en la sociedad, sin embargo, estos partidos no es interesante para ellos. Es interesante desde el punto de vista en que pueden ser un campo para el ámbito privado, para el negocio privado, porque la sanidad pública puede privatizarse, la educación pública puede privatizarse. Entonces, estamos en un momento donde el sector de la cultura, ¿qué representa? Yo creo que casi todos los países, ¿no? El sector de la cultura es quizás el sector más libre, más creativo. La cultura representa la libertad de pensamiento, representa la diversidad,
representa la capacidad de manifestar todas aquellas aspectos de la creatividad humana y de pensamiento que no tienen barreras y que tienen que tener cabida en una sociedad democrática. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando yo califico a la gente de la cultura de titiriteros rojos, esos titiriteros rojos, como si ser titiritero fuera algo denostado. Sí. Entonces, lo que hago es, cuando están formándose ya gobiernos en ayuntamientos y en algunas comunidades autónomas, las primeras medidas que toman, porque han pedido concejalías y competencias en materia de cultura. Entonces, yo no quiero que exista esa universalidad y esa diversidad, porque mi mirada es una mirada única. Entonces, quien no está en mi concepto y en mi mirada, evidentemente no está dentro de mi visión de lo que debe ser esa sociedad. Entonces, ¿qué hago? Pues si hay una obra de teatro basada en una obra de Virginia Woolf, que es una referente del feminismo, impido que se realice. Si hay una obra de teatro o una actuación basada en un libro de Federico García Lorca, que es un referente mundial, también, que al final fue represaliado, ajusticiado y enterrado en una cuneta precisamente por su condición sexual y por ser el genio libre de pensamiento que era, pues también la coarto. Estamos hablando de eso, ¿eh? Bien. Virgilio, José. En mi posición, yo quiero preguntar sobre la posición, ¿qué piensa usted sobre el crecimiento de la OTAN, más países, con referente a la guerra con Ucrania? ¿No cree usted que la OTAN sigue siendo el escudo geopolítico de Estados Unidos en Europa? Mire, España cambió su posicionamiento en relación con la OTAN en los tiempos de Felipe González. Sí. ¿Pero por qué lo hicimos? Lo hicimos precisamente siendo acordes con nuestra intención de formar parte de la Unión Europea. Sí. Fueron dos procesos que se llevaron acompasados. Y yo creo que en política rectificar es bueno y se explica el por qué se rectifica. La OTAN, en este momento no podemos olvidar cuál es la premisa inicial. La premisa inicial, que creo que es la más importante, y conste, yo no estoy aquí como secretaria de Estado, estoy como representante del PSOE del partido en el exterior. Quiero decir que quisiera matizar esto para que nadie piense que estoy trasladando una posición del gobierno de España, que además va a coincidir con lo que les voy a decir, pero quiero dejarlo claro. Primero, ha existido una invasión injustificada de un país a otro. Si aceptamos esa premisa inicial como normal, estamos diciendo que cualquier país, en cualquier momento, bajo cualquier justificación, puede atentar contra la soberanía territorial y la soberanía nacional de cualquier país. Eso para empezar. Ha ocurrido además a las puertas de Europa. Eso tampoco es casualidad. Ante esa situación, porque nosotros, Europa, la Unión Europea, en este momento tenemos una guerra a las puertas de Europa. La OTAN, en este sentido, es una manera también de reforzar un posicionamiento geopolítico y geoestratégico, donde forma parte Estados Unidos, donde forma parte otros países. Lo que pasa es que en Estados Unidos no se tira un solo disparo. No, pero eso lo tengo claro. Yo en eso puedo coincidir con usted. Normalmente siempre son lejos las guerras. Claro, no en Estados Unidos. Pero en este caso estamos hablando de Europa. Fíjese, la Unión Europea tiene una asignatura pendiente. Y es poder conformar una política exterior común fuerte, porque no hay, en todos los casos no hubo un posicionamiento. Sin embargo, en este caso sí que lo hemos conseguido. Un posicionamiento unívoco en este planteamiento. Pero no todos los países están contribuyendo y están reaccionando de la misma manera. España, por ejemplo, no ha enviado a Ucrania material ofensivo. No hemos enviado tropas. España ha enviado ayuda humanitaria, y se lo digo yo que soy la secretaria de Cooperación Internacional, para atender al pueblo ucraniano que está en las fronteras refugiado, o los que han venido a España y que los hemos acogido, y hemos enviado material defensivo. Por tanto, hay un posicionamiento global de la OTAN, pero cada país también contribuye con su propio posicionamiento. Perfecto. Okay. Yo escuchaba... estaba viendo los números de la economía española y no está mal. No, ya lo dijo hace un momento. No está mal. Entonces, ¿por qué el PSOE pierde las elecciones? Y posiblemente pierda las de... Este mes son las elecciones, al final. Es el fin de semana que viene. El fin de semana que viene.
yo no sé objetivamente, porque no he hecho un diagnóstico de lo que está pasando en España, pero sí yo sé que el PSOE asume la misma agenda de Biden en Estados Unidos, la agenda LGBT, y que no está mal, respetarlo, pero no hay ninguna base científica que justifique el estímulo institucional de la familia homosexual. Yo no lo he encontrado eso. Y vivo estudiando ese tema. Una vez vino el embajador norteamericano aquí, que no recuerdo el nombre. Wally Brewster. Wally Brewster. Y yo le dije, ¿usted me puede dar la base científica para promover la institucionalidad del matrimonio gay? Y él me dijo, yo te voy a mandar unos libros. Eso hace como 6 años y nunca lo mandó. Yo no he encontrado eso en ninguna parte. Entonces, con muchísimo respeto a quien tiene su preferencia, yo no encuentro la base científica para apoyar eso. Y ustedes lo han asumido, el PSOE. Hay un documento del 2001, donde el PSOE, el del 2021, donde el PSOE se siente orgulloso de haber promovido esa agenda. Y a mí me da la impresión, no sé si usted comparte esto, de que esa ola de trumpismo que se ve en Alemania, que se ve incluso en Japón, el movimiento QAnon está creciendo en Japón. Esa ola de trumpismo no es una respuesta. Un momentito, José, un momentito. ¿Qué pasó? Bueno, entonces Pues sí, en sentido general, porque, por la ola sí, de trumpismo. Si la economía está bien, ¿no pudiera ser que la sociedad española está respondiendo a ese apoyo de ustedes emocional a la agenda LGBT y está mirando a otro movimiento tan radical como los LGTB, que son los QAnon trumpistas de que se alojan en Vox y en los populares? No. Ok. No. Es más, usted dice que no encuentra ninguna base científica. Es que los derechos humanos y la libertad no tiene base científica. Es derechos humanos y libertad. La sociedad española ha superado hace muchísimo tiempo, esas supuestas persecuciones o esas supuestas incomodidades por el reconocimiento del colectivo de los derechos LGTBI. Nosotros fuimos un país y somos un país referente en el mundo en materia de igualdad, en materia de derechos civiles, y España no se ha roto y la sociedad española convive con total normalidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que sí ocurre es que hay una oleada de ultraderechismo, lo ha explicado usted muy bien, no es propio de un país determinado, que están utilizando conceptos muy primarios, para, de alguna manera, poner en cuestión valores y luchas que teníamos superadas. El problema no es quien se manifiesta libremente con su pensamiento religioso, su condición sexual o la libertad para moverse o para pensar o para decir o para ser. El individuo tiene que tener la capacidad de ser lo que considere, con los únicos límites de no inculcar los derechos del otro. Y nuestra Constitución así lo reconoce, artículo 14 de la Constitución, que habla de la igualdad en toda su extensión y que nadie puede ser discriminado ni sancionado en el ejercicio de su libertad. Por tanto, es un tema constitucional que España ha asumido, fíjese, desde el 78. Las leyes de las que usted habla vinieron después y nos hizo un referente en el mundo. El cuestionar eso ahora es lo que sirve para alimentar el discurso del odio, el odio al que es diferente, al que siente diferente. Y eso es lo que nos lleva a la confrontación y a generar un clima de crispación que favorece a esas fuerzas políticas, que es de lo que beben y de lo que se alimentan, del odio al Pero diferente. Una cosa es que ustedes respeten y otra cosa es que ustedes estimulan. En República Dominicana se respeta. Bueno, yo tengo aquí el documento del PSOE promoviendo eso. ¿Pero qué Ahora, documento del PSOE, lo señor? tengo Si aquí, tenemos una ley, tenemos una ley y una constitución. Sí, pero el gobierno dominicano respeta el movimiento LGTB, pero no lo estimula. ¿Pero qué es estimular para usted? Lo leo. ¿Pero qué Yo lo tengo aquí. Pilar, sería importante saber, no, pero está bien. Se lo leo. El documento del PSOE sobre el movimiento LGTB, lo leo. Asumo absolutamente el documento del PSOE porque eso es lo que pensamos. Eso es lo que el gobierno dominicano lo respeta, pero no lo estimula. Finalmente vamos a informar, digamos, cuál es la motivación de su presencia en la República Dominicana. Muchas gracias por la pregunta. Adelante. Muchas gracias. A buscar voto. No, perdón. Sí, claro. Eso. Claro. Es que estamos en época de pedir el voto. Y ya ahora te ya digo no que podemos... no la interpreto. Pues yo creo que Claro. Muchas gracias. Era por si se le olvidó. Bueno, yo esperaba que me dieran un minutito para poder decirlo, ¿no? Adelante. Bueno, tenemos unas elecciones generales en este fin de semana, el 23 de julio.
julio, pero es cierto que en el exterior los plazos de votación son distintos. Este sábado empieza el voto en urna y existe el voto por correo también. O sea, aquí se empieza a votar desde el sábado. El sábado en urna, hay un plazo para votar por correo que ya existe desde hace unos días y termina creo que la semana que viene. Entonces, mira, así ahí tenemos además nuestras propuestas de programa. Verán, siempre que se han reconocido derechos a la colectividad española en el exterior ha sido siempre que ha gobernado el Partido Socialista Obrero Español. No lo decimos nosotros, son hechos. O sea, el PP no cree en eso. Y fíjese, bueno, no sé si cree mucho, pero por lo menos no hace nada cuando gobierna. Al contrario, quita dinero y quita recursos a la colectividad española en el exterior. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos recuperado una cosa que era muy importante, que era una reivindicación, que era eliminar el voto rogado. El voto rogado tenía una serie de condicionantes que impedía ejercer el derecho al voto porque había como mucha tramitación burocrática y pasamos de participación de un 35% a una participación de un 3%. Imagínese usted la dificultad que había para votar. Bueno, eso lo hemos derogado ahora con nosotros en el gobierno y hemos aprobado también la Ley de Memoria Democrática que tiene una parte de reconocimiento de nacionalidad a los nietos y nietas de los españoles y españolas en el exterior. O sea, que los dominicanos podemos ahí conseguir nacionalidad. Si usted tiene un abuelo o una abuela o un bisabuelo o bisabuela que era español y que en algún momento se ha roto esa cadena, usted seguramente puede acreditar y ser español. Perdón, antes de que usted continúe, no se inscriban. Sí, mi abuelo. No, usted no es de África, no se inscriban. Ustedes son bienvenidos a España siempre, si tienen el derecho los recibiremos con los brazos. Ahí está la visa. Mira, no, la visa no. La visa no. Pero me molesta que se banalice con algo económico, algo tan bonito y algo tan importante como la nacionalidad y el sentimiento de pertenencia a un país. Pilar, a mí me gusta mucho lo que usted está diciendo. Lo que usted no sabe que al lado usted tiene un admirador de Mariano Rajoy, pero un asunto. Claro, el PSOE. Se ha leído todos los libros y lo que están por salir de don Mariano Rajoy. Usted amigos no tiene, tampoco. Principal usted hablaba de Vox y Ciudadanos y ahorita él tiene un libro de manual de cabecera de eso que no sé si usted lo leyó, se llama Política para Adultos. No tengo tiempo para leerlo. Votación, ¿cómo van a votar los? Yo prefiero leerme el de Pedro Sánchez que habla más bien de resiliencia. Don Julio no se ha leído ese, ¿no? ¿Perdón? Don Julio se lo ha leído varias veces y es muy bien recibido. Bueno, nosotros, en todo caso, para nosotros la colectividad en el exterior es una de nuestras prioridades. Nuestro programa electoral lo que pretende es reforzar los derechos y sobre todo para aquellas personas que están en una situación de vulnerabilidad, para que tengan posibilidad de acceder a la sanidad pública, de establecer un plan de retorno para que puedan ir, quien quiera ir a España, que lo puedan hacer de una manera digna y con incorporación al mercado de trabajo. Entonces, lo que quiero decirle es a los más de 20.000 españoles y españolas que tienen derecho a voto aquí en República Dominicana, que aquí tienen al Partido Socialista Obrero Español, como siempre, y que estaremos encantados de contar con su voto para ganar las elecciones, porque las vamos a ganar. Qué bueno, pues muchas gracias. Muy bien. Sí. Ahora sí se aplaude. La secretaria de Estado y Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Con mujeres así uno aplaude. Bueno, no, y la anterior también. Mujeres así uno aplaude. Así